Guardia de fin de semana. Llega un paciente de 55 años. Dolor en fosa ilíaca izquierda, fiebre, leucocitosis, el cuadro del libro. Le pides una tomografía y reporta diverticulitis sigmoidea con unas cuantas burbujas de aire pericólico. Y ahí, justo ahí, empiezan las preguntas. Las preguntas que nos quitan el sueño. Exacto. Iniciamos antibióticos por reflejo. ¿Se puede ir a casa o lo hospitalizamos? Y la pregunta del millón, ¿ese aire significa quirófano de urgencia? Bienvenidos a esta nueva entrega del Colegio de Cirugía General del Estado de Nayarit. Hoy vamos a poner sobre la mesa estas dudas. Un cara a cara entre los dos titanes que guían nuestro manejo. La guía europea de la SSP y la norteamericana de la ASCRS. Y es que es un análisis súper necesario. Ambas guías son del 2020, o sea, son bastante recientes, y aunque las dos buscan responder, pues, las mismas preguntas clínicas, lo hacen con metodologías un poquito distintas. ¿A qué te refieres? Bueno, la guía de la Sociedad Europea de Coloproctología, la SCP, es más un esfuerzo de consenso, basado en niveles de evidencia, mientras que la de la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto, la ASCRS, usa el sistema GRADE. Que es mucho más riguroso. Muchísimo más. Y veremos que esos pequeños matices en la metodología a veces nos llevan a conclusiones con diferencias importantes en la práctica. Perfecto. Pues empecemos por el principio, por el lenguaje. ¿Cómo definimos una diverticulitis complicada? Porque de esa sola palabra depende casi todo el algoritmo. ¿Qué dicen los europeos? Mira, la SCP es muy directa. Separa diverticulosis, que es solo tener los divertículos, de enfermedad diverticular, cuando ya hay síntomas. Y luego, el punto clave, divide la diverticulitis aguda en no complicada, que es la inflamación localizada, y la complicada, que es cuando ya vemos un absceso, una perforación, fístula u obstrucción. Ok, la división clásica. Sí, pero lo que a mí me parece muy llamativo es que deciden de forma explícita no adoptar ninguna clasificación como la de Hinchen. ¿Y eso por qué? Argumentan que ninguna ha sido validada de forma robusta. Es una postura súper pragmática. Vaya, una postura que nos simplificaría la vida a muchos, la verdad. Ahora, el punto que siempre genera debate. El paciente estable con la tomografía que reporta pequeñas burbujas de aire. Técnicamente, ¿eso es una perforación, no? Técnicamente sí. ¿Cómo lo ven los americanos? Ahí, justo ahí, está una de las diferencias más importantes en la práctica. La SCRS tiene una definición de complicada muy similar. Absceso, fístula, perforación libre. Pero añade un matiz que lo cambia todo. A ver. Considera, y esto es textual, la microperforación con pequeñas cantidades de gas extraluminal contenido, en ausencia de una respuesta inflamatoria sistémica, como parte del espectro de la enfermedad no complicada. O sea que los americanos le quitan el apellido de complicada a esa situación. Exacto. Y eso tiene unas implicaciones enormes. Para el cirujano en la guardia, esto significa que, siguiendo la guía norteamericana, ese paciente estable, con unas cuantas burbujas de aire, puede ser manejado de forma ambulatoria y, como veremos, quizá hasta sin antibióticos. Totalmente. Mientras que la guía europea, al ser menos explícita en ese punto, pues podría empujarnos a ser un poco más agresivos en ese mismo escenario. Una sutileza en la definición que es una de las grandes claves prácticas. Sin duda. Bien, y para llegar a esas definiciones necesitamos un diagnóstico certero. Todos sabemos que la clínica a veces nos engaña. ¿Qué tan indispensable es una imagen para ambas guías? La guía europea es tajante en esto. Dice que el diagnóstico basado solo en la clínica es incorrecto en más del 50% de los casos. Más del 50%. Es altísimo. Altísimo. Así que para ellos no hay duda. La tomografía computarizada, la TAC, es la investigación de primera línea. Dejan el ultrasonido y la resonancia como alternativas, pero la TAC es la joya de la corona. Ese dato del 50% de error es para tenerlo enmarcado en urgencias. Me imagino que los americanos están en la misma página, ¿o no? En la misma página. La SCRS también corona al ataque de abdomen y pelvis como la modalidad de imagen por excelencia. Pero, y aquí viene otra de esas perlas americanas, nos dan un dato práctico. Sugieren que una PCR mayor a 150 miligramos por litro podría ayudar a discriminar. Discriminar entre complicada y no complicada. Exacto. Eso es interesantísimo.
No es que vayas a decidir una cirugía por la PCR, pero sí es una bandera roja adicional, un biomarcador que te dice, ojo, aquí podría haber algo más. Es una herramienta más en el arsenal inicial, justamente. Ok, ahora sí, entremos al tema que ha cambiado radicalmente todo. La diverticulitis aguda no complicada. Aquel dogma de diverticulitis igual a antibióticos parece que ya fue. ¿Cuál es la postura europea? La postura europea, apoyada en estudios muy grandes como el ABOD y el Diabolo, es un no bastante claro. Un no rotundo. Recomiendan no usar antibióticos de rutina en la diverticulitis no complicada. Los reservan solo para pacientes inmunocomprometidos o con datos de sepsis, y son muy claros en que el manejo ambulatorio es seguro en pacientes seleccionados. Este es un cambio de paradigma total. Recuerdo en mi residencia que no dar antibióticos era casi impensable. Me pregunto si los americanos son igual de audaces. Pues fíjate que lo son. La ASCRS sigue la misma línea. Pacientes seleccionados con diverticulitis no complicada pueden ser tratados sin antibióticos. Vaya. Apoyan el manejo ambulatorio. Sin embargo, añaden dos cosas. Una advertencia que los antibióticos siguen siendo apropiados para pacientes de alto riesgo. Y otra perla predictiva. ¿La PCR de nuevo, supongo? Exacto. Citan un estudio que encontró que una PCR por encima de 170 se asoció a un mayor riesgo de que el manejo sin antibióticos fracasara. De nuevo, la PCR como un factor a considerar. Esto es crucial. Ambas guías están de acuerdo en no sobretratar, pero la ASCRS nos da una herramienta más, ese valor, para ayudarnos a definir mejor quién es ese paciente seleccionado de bajo riesgo. Precisamente, el objetivo es afinar la selección del paciente. Esa es la clave para que esta estrategia funcione. De acuerdo. Hasta ahora hemos hablado de los casos más sencillos, pero todos hemos estado en esa guardia a las 3 de la mañana donde el ATAC reporta un absceso o aire libre. Ahí las decisiones son críticas. ¿Cómo nos guían los europeos? La Guía Europea para Abscesos de más de 3 centímetros dice que se puede considerar el drenaje percutáneo. Puede considerar. Suena un poco vago. Lo es. Son cautelosos. Para la peritonitis purulenta, un Hinchey 3, mencionan que el lavado laparoscópico es factible en pacientes muy seleccionados. Y para la peritonitis fecaloide, ahí no hay discusión, resección. Me llama la atención la palabra factible. Suena a que dejan la puerta abierta, pero con muchas reservas. ¿Cómo lo ven los americanos? Mucho más al grano, o sea, ellos no se andan con rodeos. Para abscesos de más de 3 centímetros, el drenaje percutáneo usualmente se recomienda. Lenguaje más directo. Y aquí la gran diferencia. En peritonitis purulenta, prefieren la resección sobre el lavado laparoscópico, argumentando que el lavado se asocia con mayores tasas de reintervención. Y para la peritonitis fecaloide, son categóricos. El lavado laparoscópico no se recomienda. Esta es una divergencia fundamental para el cirujano de guardia, ¿no? Totalmente. En el Hinchey 3, la ASRCS prácticamente le cierra la puerta al lavado, mientras que la europea la deja como una opción para casos muy específicos. Es un punto de decisión crítico. Así es, la guía americana es mucho más prescriptiva. Favorece una solución más definitiva desde el inicio. ¿Y después de que pasa la tormenta, el paciente mejora? ¿Cuándo planteamos una cirugía electiva? ¿Seguimos contando episodios? La guía europea aquí le baja 2 rayitas. Es mucho más tranquila. ¿A qué te refieres? Dice que la cirugía electiva después de episodios no complicados no se justifica para prevenir futuras complicaciones, sin importar si tuvo 2 o 5 episodios. El único objetivo, dicen, es mejorar la calidad de vida. Un enfoque muy centrado en el paciente y sus síntomas actuales. ¿Y la ASRCS? Comparte la idea de que la cirugía en enfermedad no complicada es una decisión individualizada. Se acabó la regla de operar después del segundo episodio. ¡Qué bueno! Pero es más proactiva después de un episodio complicado. Dice que se debe considerar la resección electiva después de un absceso y se debe recomendar si hubo fístula u obstrucción. Entendido. Ambas entierran la vieja regla, pero de nuevo, la ASCRS tiene un umbral más bajo para recomendar la cirugía electiva tras una complicación. Exacto. El enfoque europeo es esperar, mientras que el americano es más propenso a intervenir para prevenir. ¿Y en el seguimiento? A todos hay que hacerles una colonoscopía para buscar un cáncer. La gran preocupación. La guía europea califica su uso de controvertido. Dice que puede no ser necesario después de un episodio único, no complicado y confirmado por TAC. Pero para los demás,
Sí. Una postura sensata para no sobrecargar los servicios de endoscopía. ¿Qué dice la guía americana? Sí, y es muy útil. La ASRCS es más específica. Coincide en que después de una diverticulitis complicada, la colonoscopia es fundamental. Citan un riesgo de malignidad de hasta el 11%. Que no es poco. Para nada. Pero en la no complicada, el riesgo es similar al de la población general. Y lo valioso es que nos dicen qué buscar en la TAC para sospechar. Un absceso, un engrosamiento de la pared que parezca un tumor, obstrucción, adenopatías. Eso nos da herramientas mucho más finas para decidir. Nos ayuda a seleccionar mejor a qué paciente sí debemos estudiar. Nos permite individualizar esa indicación de una manera mucho más informada. Último bloque. La prevención. ¿Qué le decimos al paciente? ¿Fiebre y está? La guía europea es bastante concisa. Recomienda una dieta alta en fibra y no recomienda mesalacina, rifaximina ni probióticos. ¿Y los norteamericanos? Van mucho más allá. Recomiendan un enfoque integral de estilo de vida. ¿Cómo cuál? Hablan de dejar de fumar, reducir el consumo de carne roja, hacer actividad física y mantener un peso saludable. Coinciden en no recomendar los fármacos para prevención, pero abren una puerta. Sugieren que podrían tener un rol para reducir síntomas crónicos. O sea, pasamos de un consejo puramente dietético a una recomendación de salud integral. Eso es muy valioso para la consulta externa. Exacto. Le da al paciente un rol mucho más activo en su salud. Ok, ha sido muchísima información. Vamos a intentar destilarla en una especie de tabla mental rápida. ¿Te parece? Empiezo yo. Antibióticos en diverticulitis lo complicada. Ambas dicen NO, de rutina, solo para pacientes seleccionados. Imagen de elección. Ambas coronan al ATAC. Sin duda. Paciente con microperforación contenida, estable. La SCR lo clasifica como NO complicado. La SCP es más ambigua. Absceso de más de 3 centímetros. Ambas sugieren drenaje percutáneo como primera opción. El gran campo de batalla. Peritonitis purulenta. Hinchey 3. Aquí difieren. La ASCR prefiere resección. La SCP todavía considera el lavado como una opción en casos muy seleccionados. ¿Cirugía electiva después de un absceso? La ASCR la recomienda considerar. La SCP es mucho más conservadora. ¿Y la colonoscopía postepisodio no complicado? Ambas cuestionan su necesidad rutinaria. Para terminar la tabla, la prevención. La SCP se enfoca en la fibra. La ASCR abarca un cambio completo en el estilo de vida. Excelente. Ahora vámonos a la trinchera. ¿Qué perlas nos podemos llevar para la próxima guardia? Te doy 5 para aplicar ya. 1. Paciente estable con TAC no complicada, tolera la vía oral, tiene buen soporte, puede irse a casa sin antibióticos. Un cambio total. 2. No te fíes solo de tu instinto. La TAC no es negociable. 3. Unas burbujas de aire en un paciente que se ve bien no son sinónimo de quirófano urgente. La microperforación que decíamos. Esa misma. 4. Ante un absceso grande, el primer paso es llamar a radiología intervencionista. Y 5. En peritonitis purulenta, la evidencia actual apoya la resección con anastomosis primaria. Muy concreto. ¿Y qué errores frecuentes debemos evitar? 2 que veo constantemente. El primero, indicar cirugía electiva solo porque tuvo 3 episodios. Si su calidad de vida es buena, la observación es válida. Se acabó el conteo. Y el segundo, dar de alta a un paciente tras una diverticulitis complicada sin programarle una colonoscopía. El riesgo de un cáncer ahí es real. Perfecto. Y para cerrar esta sección, 3 frases, de esas para el pase de visita. Claro. La primera, en la diverticulitis no complicada del paciente sano, el mejor tratamiento suele ser no sobretratar. La segunda, toda diverticulitis complicada merece un segundo vistazo al colon. Y la tercera, y quizá la más importante, la cirugía electiva ya no es profiláctica, es terapéutica para la calidad de vida. Clarísimo. Entonces, si tuviéramos que resumir este cara a cara en 5 mensajes finales, serían: primero, el manejo de la no complicada es cada vez más conservador. Segundo, la TAC es la pieza clave. Tercero, los antibióticos tienen un rol muy selectivo. Exacto. Y yo añadiría el cuarto y quinto. Cuarto, la cirugía de urgencia se reserva para los pacientes realmente graves y la resección es la estrategia preferida. Y quinto, la decisión de una cirugía electiva es una conversación con el paciente, centrada en sus síntomas. Creo que el mensaje final más importante es el de individualizar, ¿no?
Estas guías son un marco de referencia extraordinario, pero no son una receta de cocina. Totalmente de acuerdo. La cirugía basada en evidencia no es seguir un algoritmo a ciegas. Es usar la mejor información para tomar la mejor decisión para esa persona en particular, y eso requiere criterio. Y de eso se trata. Este análisis nos muestra cómo nuestra especialidad evoluciona, cómo dogmas que parecían escritos en piedra se desmoronan. La invitación es a eso, a mantenernos curiosos, a cuestionar y a seguir aprendiendo. Agradecemos su atención en nombre del Colegio de Cirugía General del Estado de Nayarit. Si este análisis les fue útil, suscríbanse y compártanlo con sus colegas y residentes. Nos escuchamos en la próxima. Y no se pierdan nuestra próxima sesión del programa de cirugía de colon y recto, el miércoles 25 de febrero a las 8:30 de la noche, con el tema Evolución del abordaje mínimamente invasivo en cirugía colorectal. ¡Los esperamos!